La economía argentina y las perspectivas para este año entrante 2023. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que la Argentina es un país patrimonialmente rico. Cuenta con agua potable. Está físicamente encima del tercer acuífero, reserva de agua dulce del planeta. Produce alimentos. Es el 10º exportador mundial de granos y el tercero en soja. En camino de autoabastecerse y con potencial de ser exportador neto de combustible en un par de años. Cuenta además con reservas en litio y minerales raros. A eso se le debe sumar una población educada, formada, disciplinada en el trabajo y en la austeridad, y con capacidad de alcanzar los más altos niveles de la ciencia y de la técnica. Pero tiene el condicionante un sector hegemónico de la sociedad de conducta rentista y parasitaria, que instrumenta la deuda externa para propiciar la fuga de capitales beneficiándose y que transfiere su pago al pueblo argentino. La deuda externa argentina en diciembre del 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, de las cuales el 60% de la misma era intrasector público, en poder del ANSES, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc. 9% con organismos internacionales, sin contar el Fondo Monetario Internacional al que se había pagado todas las acreencias en enero del 2006, y el 31% era con el sector privado. En cambio, en diciembre del 2019, cuando deja el gobierno Mauricio Macri, la deuda pasó a ser de 320.630 millones de dólares. El 40% de la misma intrasector público, pero 22,7% organismos internacionales, mayormente el FMI, que es nuestro mayor acreedor, por equivalente a 44.600 millones de dólares. Y el 37,3% al sector privado. La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y mejoró sensiblemente su distribución, además agravada por la perentoriedad de los plazos. A eso debemos sumarle que el gobierno de Alberto Fernández no solo no investigó la deuda en su servilismo a los sectores dominantes de la sociedad, sino que paga sus intereses con el presupuesto nacional, lo pagamos todos, y se financia colocando títulos de deuda del Tesoro de la Nación en pesos, pero ajustables por devaluación del dólar oficial y o por inflación, que alcanzan los 15,6 billones de pesos. Es en pesos, pero equivalente a unos 85.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Repito, en pesos, 15,6 billones de pesos, millón de millones, equivalente a unos 85.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. A su vez, el Banco Central de la República Argentina inmoviliza la creación de dinero colocando en caja remunerado, como la dictadura militar, como la cuenta de regulación monetaria, en caja remunerado, en pases pasivos, en la LIC, letra liquidez del Banco Central, nota LIC, nota liquidez del Banco Central, por 10,6 billones de pesos, equivalente a 58.000 millones de dólares. Toda esa masa en pesos se puede convertir en dólares en cualquier momento y es la causa por la cual hay siempre una disparada de los tipos de cambio. El crédito del FMI al gobierno de Cambiemos por 44.600 millones de dólares fugados en su totalidad lo posiciona como el mayor acreedor, a la vez que opera en la práctica de auditor del resto de los acreedores. El gobierno de Alberto Fernández, continuando en lo económico y lo jurídico al gobierno de Cambiemos, no trepidó en suspender en septiembre del año 2020 el cuarto tramo del IFE, el ingreso familiar de emergencia, en realizar un fuerte ajuste del gasto público en el 2021 y con el acuerdo firmado en enero del 2022 y ratificado por la ley 27668 del 15 de marzo del 2022, hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le obliga a ejecutar un mayor ajuste fiscal para poder juntar los pesos con lo que compra las divisas para pagar la deuda externa. Con ello, provoca la inflación más alta en más de 30 años, la corrupción del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones,
de la mayoría de los salarios y pagos al trabajo, formales o no, que inciden y explican la tasa de pobreza en torno al 40% de la población. Con los datos de inflación y los niveles de precios que informó el INDEC al 30 de noviembre del 2022, el gobierno de Alberto Fernández acumuló en sus primeros 36 meses de gestión una inflación del 300%. Y el tipo de cambio oficial pasó de 62 pesos a 183 pesos con 50, también 300% de aumento. Son pocos los salarios que se acrecentaron un porcentaje cercano a ese guarismo en estos 36 meses. Por lo tanto, tenemos trabajadores que tienen trabajo y son pobres. Es peor aún. La distribución del ingreso se torna cada vez más regresiva. El RIPTE, que es la remuneración promedia sujeta a aporte que confecciona el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el último dato es a octubre del 2022, fue de 174.436 pesos con 90. Ese es el salario promedio. Cuando la canasta básica total del INDEC para un matrimonio constituido por el matrimonio y 2 hijos requiere para no ser pobre para ese mes de 139.737 pesos. Quiere decir que los 12.600.000 trabajadores registrados del país, gran parte perciben remuneraciones por debajo de la línea de pobreza, por debajo de los 140.000 pesos, neto de bolsillo. Y que obviamente ese porcentaje se torna mucho más grande cuando se suman los trabajadores no registrados ante una inflación que no cede. Las perspectivas para el año 2023 no son mejores. El Fondo Monetario Internacional, al aprobar la revisión de las metas del tercer trimestre del 2022, fundamentó que el Gobierno Nacional deberá bajar el déficit fiscal del 2,5% del PIB de este año al 1,9% para el año 2023. Esos 0,6% del PIB, el PIB se estima unos 430.000 millones de dólares, o sea, estamos hablando de unos 2.500, 2.600 millones de dólares en pesos, pero equivalente a 2.500, 2.600 millones de dólares, debe lograrse mediante, exige el Fondo Monetario Internacional, a. Reducir el gasto en asistencia social y en jubilaciones y pensiones, a través de menos planes potenciar trabajo y evitando moratorias. O sea, todas aquellas personas que se quieren jubilar y no tienen los años de aporte van a tener que seguir esperando porque el Fondo Monetario Internacional dice que no puede haber moratoria. Continuar con la baja en subsidios energéticos. Reducir las transferencias no automáticas. Las transferencias no automáticas, las automáticas son por coparticipación o leyes que se coparticipan, por ejemplo, combustible. Las no automáticas no están regidas por ningún coeficiente, son dadas por el Gobierno Nacional con fines de emergencias sociales, sanitarias, educativas, etcétera, a las provincias y municipios. Y acá propone el Fondo Monetario Internacional reducir las transferencias no automáticas a la provincia. En las consideraciones del FMI se afirma que la consolidación fiscal debe continuar en el año 2023 y contener la presión del gasto. La consolidación está sustentada principalmente por una reducción en los subsidios del 0,6% del PIB, del sector energético, agua y transporte, donde pretenden ajustar un 0,8% del PIB, y con la cancelación de bonos de emergencia y mejoras en la focalización de los beneficios. Paradójicamente, Alberto Fernández aseguró en su campaña electoral que aumentaría de inmediato entre 15 y 20% las jubilaciones y los salarios para encender la economía. Lo financiaría, explicaba en la campaña, reduciendo los intereses que el Banco Central paga por las letras de liquidez, LELIQ. Sin embargo, llegado al gobierno, una de sus primeras iniciativas fue la derogación de la Ley 27426 de movilidad jubilatoria, que mal o bien tenía una actualización trimestral en el cual la fórmula estaba dada por 70% de inflación y 30% por la evolución del salario promedio RIPTE. A lo largo del 2020 dispuso subas por decretos y bonos porque estaba la pandemia, y desde el 2021 aplicó la ley 27609, por la que el ajuste combina el 50% de recaudación del ANSES y el 50% de variación del RIPTE, sometido a un techo anual según la recaudación previsional por beneficiario, o sea que lo hace depender al jubilado y pensionado de lo que se recaude, pero sin incluir la inflación, que fue lo que más subió.
se incrementó en un 300%, muy por encima del ajuste realizado a las jubilaciones y pensiones. Hablamos de fuertes ajustes en el gasto social porque las jubilaciones y pensiones nacionales, que abarcan a 7.200.000 beneficiarios, representó en el año 2022 el 41% del gasto presupuestario. Y por eso necesitan reducir ese porcentaje en un presupuesto que va a ser de menos del 20%. Reducen el gasto previsional y se reduce el gasto total presupuestario a menos del 20% del Producto Bruto Interno, que lo hace el más bajo en los últimos 20 años. Cuando todos los planes sociales de alimentación nacional, la asignación universal por hijo, el plan potencial, etcétera, etcétera, representan apenas el 0,9% del PIB. Y plantea un ajuste del 0,6% del PIB, como dijimos al principio, reducir el déficit fiscal primario de 2,5 a 1,9. Cuando este gobierno, desde el tercer trimestre del 2020, ajusta permanentemente el gasto. En el año 2020 el gasto ejecutado de la Alimentación Nacional fue del 25,96% del PIB. En el año 2021 se redujo a 24,43% del PIB, un punto y medio menos. En el año 2022, sin tener los números finales, porque los resultados fiscales están hasta noviembre por un lado y además es base caja, no por devengados, o sea que hay obligaciones que como no están pagas no se contempla en el resultado fiscal mensual. Tenemos que esperar hasta la cuenta de inversión que se va a presentar recién a mediados del año que viene. Observamos que a noviembre de este año y comparando con igual lapso del año pasado, la evolución del gasto primario fue del 7,47 menor. Y dentro de ese gasto, las elevaciones en jubilaciones y pensiones se redujeron en 9,08%. O sea que los jubilados y pensionados en promedio cobran casi 10% menos que hace un año atrás, y no es que hace un año atrás estaban de parabienes. El subsidio al transporte en un 13,23%. Los subsidios a gas, electricidad, agua en un 34,16%. Y las transferencias a las provincias en un 27,08%. Lo único que siempre crece, ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, es el pago de los servicios de la deuda, que en los 11 meses, de enero a noviembre incluido del año 2022, alcanzó la suma de casi 1 billón de pesos. Millón de millones. Y representa el 6,3% del total del gasto de la Alimentación Nacional, que supera al 30 de noviembre levemente los 15 billones de pesos. Y es una suma similar a todo lo que se destina a la obra pública de la Alimentación Nacional. Es más, el ministro Sergio Massa ponderó la licitación de las obras de extracción, transporte y distribución del gas de Vaca Muerta bajo el plan Gas-AR, que se adjudicó a las empresas Pampa Energía del grupo Midland, BlackRock y Joseph Lewis, a Tecpetrol del grupo Techin y a Paramount Energy de Bridas y Bridging Petroleum, aduciendo que se debe recurrir al capital privado porque el Estado Nacional no cuenta con los fondos para hacerlo. Pero no dice que Pampa Energía Sociedad Anónima compró en los 4 años de gestión de Cambiemos 903 millones de dólares y en su balance puede mostrar un poco más de la mitad de esa compra. Evasión fiscal y fuga de capitales. Que el grupo Techin, dueño de Tecpetrol Sociedad Anónima, compró en igual periodo 782 millones de dólares y no puede mostrar ni siquiera la mitad de esa suma en sus balances. Y finalmente, Paramount Energy adquirió en la gestión de Macri 98,4 millones de dólares y la lectura de su balance no demuestra cómo hicieron, de dónde trajeron los fondos.